Bien, buenas tardes a todos. La más cordial bienvenida a todos los que han estado presentes, a todos los participantes. Tenemos 29, estamos seguros que vamos a ir subiendo el número, pero como es nuestra costumbre, siempre empezamos puntual para que el expositor tenga la posibilidad de aprovechar y todos los que participamos en el conversatorio tengamos la posibilidad de escucharlo completo. En esta tarde de hoy, 28 de mayo, son las 3 de la tarde en Colombia, las 4 en, en los Estados Unidos y en Venezuela. Vamos a tener la posibilidad de oír la explicación del contenido del libro La ciencia económica postmoderna, cuyo autor es el doctor Polo Casanova, por todos ustedes bien conocido, por todos nosotros. Obviamente el libro, estoy casi seguro que como todas las cosas nuevas, pero sobre todo cuando se escribe el pensamiento, el libro para mí, mi concepto, es un aporte a la discusión de que deberían estar haciendo todas las ciencias, como he venido planteando en otras oportunidades y como quizás muchos de ustedes también lo han venido haciendo. En este caso se refiere a la ciencia económica posmoderna, que indudablemente creará alguna diatriba, pero es muy necesaria por cuanto, sobre todo en el caso de la ciencia económica, yo también soy economista, en la ciencia económica, pues, en la aparición de, de nuevos conceptos. Habrá que reconceptualizarlo todo, pero yo creo que habrá que revisar en toda la ciencia y hacer una reconceptualización de lo que verdaderamente es el objetivo y el contenido de estudio de las distintas ciencias, en este caso de la ciencia económica. El doctor Polo Casanova es suficientemente un hombre muy conocido y reconocido. Ha estado estudiado en diferentes universidades, tanto del país como en el caso de la Central y la Simón Bolívar, y en el exterior, en el caso de por nombrar algunas, en Georgetown University, la Universidad de Montreal, de Besançon en París, el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra y la Universidad Italiana per Stranieri en Italia. Habla alrededor de 8 idiomas, de modo que no se pierde fácilmente andando por el mundo. Y actualmente, para un poco abreviar la presentación, es un consultor profesional independiente, escritor profesional y filósofo. Eh, Será grabada. sí, sí, será grabada con la exposición. Este que Bien, está aquí. con esta presentación del Polo doctor Casar. Polo y de su libro, que obviamente no voy a explayarme en explicaciones sobre el contenido. El doctor Polo muy gentilmente Ah, me, me sí. pasó parte del libro y yo tuve la oportunidad de leer por lo menos esa parte introductoria y de prólogo, que explican bastante bien qué es la conceptualización a la cual se refiere y que nosotros vamos a oír de inmediato. Tiene usted la palabra, doctor Polo Casanova, agradecido por su presencia en la tarde de hoy. Bueno, me tomo unos segundos nada más antes de entrar en los 40 minutos para dar las gracias. Gracias a Benamérica. Se van de lado. Gracias a su presidente entrante, a su presidente saliente, a su junta directiva, a todos sus miembros, al rector Villalobos, presidente de este comité, y a todas las personas que asisten
a este conversatorio. Yo he preparado una guía expositiva a base de aforismos. Aforismos son conceptos cortos, cápsulas de la 1 hasta el 24, que iré leyendo una a una, y a medida que lea cada uno de estos aforismos, entonces haré comentarios a capela sobre ese aforismo. El libro tiene 516 páginas, tiene 100 páginas menos que el libro de Smith, La riqueza de las naciones, de manera que he hecho un esfuerzo por hacer un abstracto del abstracto del abstracto de una matriz inicial para ajustarme al tiempo de los 40 o 50 minutos. Entonces, empiezan los 40 o 50 minutos. Me voy a referir a las diferencias entre la ciencia económica que nosotros conocimos y estudiamos, la que yo estudié, y la ciencia económica posmoderna que emerge. Primero, asistimos al segundo cambio epocal en toda la historia de la humanidad después de 27 siglos de la civilización occidental. El primer cambio epocal se dio en el siglo XVII. Se inicia con la obra de René Descartes, que nace en 1596. Obviamente, toda la obra de Descartes se despliega en el siglo XVII, buena parte de ella post-mortem, porque Descartes era un hombre muy prudente. Y en unos 40 años, entre 1630 y 1670, toda la estructura que había construido la línea de conducción aristotélico-tomista, que había durado largos 22 años, se derrumba sin dejar rastro alguno. Es un cambio epocal parcial. Cambian las categorías filosóficas, cambian las meditaciones metafísicas, pero los primeros principios metafísicos de la metafísica del viejo Aristóteles y su lógica lineal de sus 5 tomos del Organón permanecen incólumes hasta el día de hoy. Nosotros todo el día desayunamos, almorzamos, cenamos y dormimos con el viejo Aristóteles en este libro que está aquí, La metafísica de Aristóteles. Tiene 25 años mandando y privando en la civilización occidental. En el siglo XXI, el siglo actual que transcurre, se va a producir el segundo cambio epocal en 27 siglos de civilización occidental. Pero a diferencia del cambio epocal del siglo XVII, el cambio epocal del siglo XXI es un cambio total. Cambian las categorías filosóficas, cambian las meditaciones metafísicas, pero lo más sorprendente es que cambian los primeros principios metafísicos de la metafísica del viejo Aristóteles y la lógica lineal de sus 5 tomos del Organón. De tal manera que al viejo Aristóteles nos acompaña hasta estos próximos años. A partir de un cierto periodo en adelante, por los próximos siglos, la civilización occidental va a dormir, va a estar y va a permanecer durante todo el día con otro, no con el viejo Aristóteles. Se está produciendo en la civilización occidental la revolución cultural, epistemológica, religiosa, técnica, sociológica, económica, científica, filosófica, antropológica, más grande que la humanidad haya conocido. Y nosotros somos los hombres y mujeres de este siglo XXI que vivimos en él, los presentes. Tenemos el privilegio de observar debajo de la propia suela de nuestros zapatos el increíble cambio epocal que se está produciendo. Accedemos a un nuevo proceso civilizador
accedemos a una nueva civilización, accedemos a una nueva cosa del pensar a la cual se refiere Martin Heidegger en su última conferencia en 1963 en la Universidad de Friburgo, para decir el fin de la filosofía, la nueva cosa del pensar. La filosofía que nosotros conocimos por 27 siglos, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XXI, desaparece para ser sustituida por una nueva filosofía postmoderna. Eso tiene una significación gigantesca. Y ese cambio epocal, esa revolución cultural es occidental. Se fundamenta en valores occidentales y tiene su epicentro hoy en los Estados Unidos de América. Las personas que viven en los Estados Unidos no se dan cuenta de lo que está sucediendo porque ellos conviven con eso diariamente y no pueden percibir la profundidad de los cambios que se están produciendo. Yo fui a los Estados Unidos entre 1968 y 1996, casi por 30 años, casi todos los meses, por razones personales, por razones de estudio, por razones de trabajo, por razones, miles de razones. Desde 1996 hasta hace 2 años, pasaron casi 30 años que yo no volví a los Estados Unidos. Hace 2 años para acá he ido 3 veces y ese no es el Estados Unidos que yo conocí. Por eso yo puedo, en un periodo de 30 años de no haber ido a los Estados Unidos, puedo percibir las grandes transformaciones que se están produciendo en esta sociedad y que son las transformaciones que van a liderar la civilización occidental por los próximos siglos. Segundo, se produce un cambio epocal total sin precedentes. Todos los fundamentos epistemológicos se derrumban. Todo el conocimiento empírico de las ciencias empíricas se resquebraja. Todas las certezas que teníamos se desvanecen. Tenemos que crear nuevas certezas. Ahí viene la revolución cultural, epistemológica, científica, técnica, sociológica, religiosa, económica, filosófica, metafísica, antropológica, más grande que la humanidad haya conocido. Y a eso me voy a referir en los próximos puntos de mi exposición. Esta revolución cultural es occidental, tiene su epicentro en los Estados Unidos. Cambian todos los fundamentos epistemológicos de las ciencias empíricas. La ciencia empírica, siguiendo a Aristóteles, ciencia es la explicación de sus fenómenos por sus causas próximas. La empiria, la ciencia empírica, nace de la experiencia de los hombres que viven en esta sociedad. Esa ciencia empírica va a ser profundamente transformada. ¿Cómo podemos nosotros sostener, por ejemplo, la organización internacional, macroinstitucional de los países que se organizan bajo la figura de estados nacionales, cuando el sector económico que adviene, que yo llamo el nuevo sector económico productivo y material virtual digital, que produce bienes digitales y materiales virtuales transables, es una red de interrelaciones que se sobrepone a los derruidos límites de los estados nacionales, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Hoy a mi amigo Alberto Valero en Polonia, que está a 20.000 kilómetros de mi amigo José Manuel, que está en Santiago de Chile, cuando yo levanto el brazo así, ambos ven ese movimiento. ¿Dónde está el tiempo ahí? ¿Dónde está el espacio ahí? ¿Dónde está la velocidad? ¿Dónde está la aceleración? ¿Dónde está el movimiento? Todo eso se derrumba. Esas fueron y son las condiciones epistemológicas
que sustentan la ciencia que nosotros conocemos. ¿Cómo podemos explicar nosotros que podemos alcanzar galaxias que están a 1000 años de distancia con el concepto como nosotros medimos el tiempo hoy y trasladamos a esos astronautas en esos cacharros que llaman cohetes? Esos astronautas se morirán en el camino y si logran regresar por alguna desventura, no tendrán a quien contarles lo que vieron o lo que hicieron, porque quienes los enviaron estarán todos muertos. Esa es una transformación muy profunda que va a venir porque cambia la concepción del tiempo. El tiempo posmoderno es el tiempo actual, el tiempo en este momento. El tiempo está en un solo plano. Es igual en Santiago de Chile, en Polonia, en Venezuela, en Miami, en Bogotá y en cualquier parte del universo. No es el tiempo aristotélico de su física, de su libro 4 de su física. El tiempo es la sucesión de horas. Una hora, otro ahora, otro ahora, otro ahora. No es el tiempo de la modernidad. El tiempo es el conjunto de los ahoras. Es el ahora pasado, el ahora presente y el ahora futuro. El tiempo es el tiempo presente y nada más. Y nada más. No hay pasado. El pasado lo redimimos a través de la memoria. Eso se desvanece. El futuro está completamente indeterminado. El único tiempo presente es el tiempo actual. Es lo que los filósofos llaman el acontecimiento. Es lo que Martin Heidegger en su legendaria y emblemática conferencia de la Universidad de Friburgo en 1963 llamó el ereinismo. Entonces, hay una transformación muy profunda de todas las categorías filosóficas, de todas las meditaciones metafísicas. Los primeros principios aristotélicos que están expresados en este libro que se llama Metafísica desaparecen. Los nuevos primeros principios fundamentales metafísicos que fundamentan la acción, el accionar, el redespliegue epistemológico de la ciencia, son los primeros principios metafísicos del comportamiento de las partículas subatómicas. Ahí no hay linealidad, ahí no hay continuum, ahí no hay algoritmización. Es un proceso que se despliega en bucles, en retornos, en rizos, en regresos, en el eterno retorno nietzscheano. Es un sistema complejo de variables formado por cientos, miles de millones de variables, están todas interrelacionadas. A eso es lo que refiere un sistema complejo. Y los sistemas complejos son múltiples. La naturaleza, la exterioridad objetiva, el universo, el cerebro, la formación de los precios, las sociedades complejas, modernas, democráticas, liberales, todos son sistemas complejos que se despliegan en la multiplicidad. Ahí no hay ninguna posibilidad de linealidad. La linealidad desaparece. El mal más largo que viene de los griegos platónicos, porque está en Platón en su Tético, aristotélico, porque está en Aristóteles en Acerca del alma. Agustiniano, porque está en San Agustín en sus Confesiones. Tomasiano, porque está en Santo Tomás en su Suma Teológica. Cartesiano, porque está en la obra de Descartes. Kantiano, porque está en la obra de Kant. Newtoniano, porque está en Principia Matemática de Isaac Newton. Y einsteiniano, porque está en la obra de Einstein. Los hombres durante 26, 27 siglos han sido lineal pensantes
ese nuevo hombre que adviene en este nuevo proceso civilizatorio dejará de ser lineal pensante. La linealidad natural, determinista, siglaria, inmensamente despilfarradora, desaparece. Tercero, la ciencia económica como una ciencia empírica no puede escapar a ello. Todos los fundamentos epistemológicos que sostenían a la ciencia económica que nosotros estudiamos y conocimos desaparecen. La ciencia económica que nosotros conocimos y estudiamos se desvanece. En su lugar emerge una nueva ciencia económica posmoderna que no tiene nada que ver con la ciencia económica que nosotros estudiamos y conocimos. Hoy en esta conferencia, y lo digo con humildad, con respeto, con consideración, pero con determinación, sin concesión, estamos haciendo el parteaguas histórico. Estamos produciendo el cambio copernicano que se produjo en el siglo XVIII con el advenimiento de Immanuel Kant y la obra de Kant. Crítica a la razón pura, crítica al juicio. Estamos adviniendo a un proceso de parteaguas entre la ciencia económica que nosotros conocimos y estudiamos y la nueva ciencia económica que emerge. Y eso tiene una enorme importancia. Los nuevos economistas del futuro tendrán que concentrarse en nuevos dominios. Esos nuevos dominios, a grosso modo, serán los siguientes. Los nuevos economistas tendrán que estudiar filosofía postmoderna, teoría del conocimiento, metafísica, antropología filosófica, física cuántica, una teoría general de la inteligencia artificial, psicología, cibernética, teoría de la argumentación, la lógica no lineal, filosofía de la mente y, para terminar la lista de alguna manera, filosofía de la ciencia económica. Todos los economistas que me escuchan saben que nosotros no estudiamos nada de eso, absolutamente nada de eso, y por eso no entendemos lo que está pasando. Quinto, todos los fenómenos económicos se despliegan en la objetividad ontológica de la realidad externa en un sistema sumamente complejo, donde lo que priva es el desorden, el caos, el azar y la complejidad. Toda nuestra realidad ontológica exterior está en completo desorden. Y el único ente que es capaz de introducir un orden en ese desorden es el hombre. Y esa manera de producir ese orden se origina a partir de sus facultades humanas cognitivas, interiores, innatas, genéticas, que pertenecen a la esencia humana y solo a ella, y que se despliegan en la interioridad de la conciencia. Por eso los economistas nuevos tienen que estudiar la interioridad de la conciencia, tienen que estudiar los fenómenos cognitivos interiores de la conciencia, porque es allí donde se desprenden las respuestas que el hombre da para poder domesticar el caos, el desorden, el azar y la complejidad externa. Si el hombre no existiese, toda la naturaleza externa estaría en completo desorden. Sexto, los fenómenos económicos nacen, se redespliegan la interioridad de la conciencia de todos los hombres. El hombre es el único ente capaz de introducir un orden en ese inmenso desorden de la realidad objetiva ontológica externa. Si el hombre no existiese, la realidad objetiva ontológica externa a él, la naturaleza estaría en completo caos. Es a eso lo que Friedrich von Hayek, en 1998, la última publicación de von Hayek, 4 años antes de su muerte, él llamó The Fatal Conceit, The Error of Socialism. Habla von Hayek ahí de la generación de lo que él llama un orden generado,
que se origina por la acción del hombre, pero no por su designio, por los cientos de miles de millones de decisiones que los 8.000 millones de hombres que habitamos el planeta Tierra vertimos a la exterioridad. Es a partir de ese proceso como se genera un orden dentro de ese inmenso caos, dentro de ese inmenso desorden de la exterioridad. Séptimo, un sistema complejo, un sistema integrado por miles, millones de variables, donde todas están interrelacionadas. Un sistema complejo se despliega siempre la multiplicidad. La linealidad natural determinista ciclaria en un sistema complejo es imposible. Esa idea que tuvo alguien de introducir un sistema económico de planificación central para determinar lo que los hombres necesitan, quieren o desean, ha sido la cosa más estúpida que la humanidad haya conocido. No hay una imbecilidad mayor. Los males influidos por esa decisión no se pueden contar, no caben, esos ceros no caben en la computadora cuántica más grande y más veloz del planeta Tierra. Y el resto de ese intento de tratar de dirigir una linealidad con el propósito de entender unos fenómenos económicos a partir de la consideración de 2, 3 o 4 o 5 variables, donde todo el resto de las variables tienen influencia sobre esas 5 variables. Eso que llaman la programación lineal. Y con esto posiblemente le estoy pisando los callos a amigos muy queridos. Eso es una estupidez. La programación lineal es inútil. Las categorías filosóficas que sostuvieron la modernidad desaparecen. Es una episteme posmoderna. La binariedad, la determinación, la linealidad natural determinista ciclaria, el continuum, la algoritmización, la lógica lineal, los primeros principios metafísicos de la metafísica del viejo Aristóteles, donde solamente queda lo que él llamó el principio de identidad, A igual a A, que es lo que nos permite a nosotros tener conocimiento de la semejanza y la diferencia. Si nosotros no contásemos con ese primer principio metafísico, que es un conocimiento a priori, innato, genético, axiomático, que es adherente a la esencia humana y solo humana, nosotros no podríamos diferenciar lo que es igual de lo que es diferente. Seríamos como zombies flotando en el aire, como los ángeles de Giotto en la Catedral de Asís, el mejor pintor del medioevo. La linealidad natural determinista ciclaria, platónica, aristotélica, agustiniana, cartesiana, kantiana, newtoniana, einsteiniana, el mal más largo desaparece. En su lugar es sustituido por una linealidad inducida o construida. Y sobre eso nos vamos a referir un poco más adelante. 8. La ciencia económica que nosotros conocimos, estudiamos, es una ciencia empírica muy reciente. Nacen con Alfred Marshall en sus Principios de Economía Política, editado en 1890. Es en la obra de Marshall donde la primera vez nosotros vemos la definición de ciencia económica. La ciencia económica es la ciencia que estudia los medios que son escasos y de usos alternativos a la consecución de fines que son ilimitados. Esa es la definición de ciencia económica que a mí me enseñaron el primer día que asistí a una clase de economía política, un lunes de un mes de octubre de 1963, con mi profesor Hugo Romero, que fue vicepresidente del Banco Central, un hombre formidable. Ese día nos entregaron en clase el libro 1 del libro de Robbins,
an essay on the nature and significance of the economic science. Y mi amigo Joaquín Chafarder y yo fuimos al centro de Caracas después de haber pasado a unos stencil banchiborrados a un tipo que estaba en el medio del pasillo zinc, de pasaje zinc, un multígrafo que lo hacía así, y le echaba una tinta por encima y salían las hojas todas manchadas. Esa fue la primera vez que tuve contacto con la ciencia económica. Y esa fue la definición que me enseñó a mí mi profesor Hugo Romero. Y esa es la definición y el estudio de la ciencia económica que se estudia hoy en todas las facultades de ciencia económica de la universidad de todo el mundo. Hoy, en este momento que yo hablo, en alguna parte del mundo tiene que haber un profesor con un libro de Rowan debajo del brazo, bien sucio, bien viejo y bien manoseado, diciendo la ciencia económica es la ciencia que estudia la aplicación de medios que son escasos y de uso alternativo a la consecución de fines que son ilimitados. 9. Los dos contenidos básicos en la obra de Leonard Robbins hoy son insostenibles. Esa definición de ciencia económica es absolutamente insostenible por dos razones. La primera, la no consideración de los bienes superabundantes como objeto de la ciencia económica. Y lo dice claramente la definición. La ciencia económica es la ciencia que estudia los bienes escasos y de uso alternativo. Escasos. Los bienes superabundantes están fuera de esa definición. No son objeto de la ciencia. Bueno, eso es un gravísimo error. Pero un gravísimo error. Eso nos conduce indefectiblemente a lo que yo llamo, en mi libro hay un capítulo, que es el capítulo 3, que dice de las leyes fundamentales de la ciencia económica postmoderna. Una de esas leyes que está ahí, que son 24, es la ley de la muerte económica. Esa aplicación de ese concepto de ciencia económica nos conduce a la muerte económica. Es un proceso muy similar a la segunda ley de la termodinámica, que habla de la muerte térmica. Y no me quiero extender porque no tengo tiempo, pero es muy similar. Hoy estaba viendo yo una noticia internacional. En Pakistán, temperatura de 50 grados. En China, el año pasado, temperatura de 53 grados. En Bogotá, el 31 de enero de este año, la temperatura más alta en toda la historia de Bogotá desde que se llama estadística. ¿Qué estamos esperando? Que la temperatura llegue a 70 grados, con 75 grados de sensación térmica, para que los que salgan a la calle se le caiga el pelo y la calle huela a carne ahumada o asada. Esa es la consecuencia de la aplicación de esa concepción de ciencia durante 100 años. Hoy la estamos cambiando. Hoy la estamos cambiando. En 1890 nace la ciencia económica con la obra de Marx. En 1932, 42 años después, un profesor del London School of Economics, mi alma mater, publicó an essay on the natural conception of the economic science, on significance of the economic science. El profesor Robin introdujo la definición de ciencia económica, el contraste de la ciencia económica con otra ciencia, la separación de la ciencia económica con otra ciencia, el ejemplo que pone de un ingeniero, la diferencia que hay entre un ingeniero y un economista para hacer un puente, la introducción del concepto de eficiencia como un principio fundamental de la ciencia.
la introducción y la consideración de los bienes, de los servicios y materiales como bienes escasos. Y pone el ejemplo de los empleados del alcantarillado de Londres. Bueno, esa concepción de la ciencia hay que sustituirla, desaparece. Tenemos que crear nuevas certezas. Tenemos que crear una nueva definición de lo que la ciencia económica es. Porque si usted le pregunta a un estudiante que estudia en una facultad de economía, de cualquier escuela de economía del mundo, usted le pregunta qué estudia y no sabe. Usted le pregunta a un egresado de una escuela de economía qué estudió, bien sea recién egresado, que tenga mucho tiempo, y no sabe. Y voy a decir una cosa terrible. Yo le pregunto a un profesor que da clase de economía en una facultad de economía, ¿usted qué enseña? Y no sabe. 10. Una ciencia empírica, que es la segunda razón por la cual esa definición de ciencia económica tiene que desaparecer. Una ciencia empírica no puede construirse sobre preceptos, postulados filosóficos, metafísicos, de un conocimiento antropológico innato, a priori axiomático, genético. El principio de la eficiencia, que es un principio básico que está detrás de la definición de ciencia económica de Sir Robbins, es un principio filosófico, metafísico, antropológico, a priori, innato, axiomático, genético. El principio de producir más con menos, o el principio de producir el máximo de producto con el mínimo de medios utilizados. Usted no puede construir una ciencia, y menos una ciencia económica, sobre la base de esos principios que son innatos, porque esos son dos saberes distintos. Y voy a poner un ejemplo. En 1981, el mejor filósofo, el mejor estudioso de la lengua, lingüista, más emblemático del siglo XX y del siglo XXI, el portaestandarte del MIT, su book insignia, Noam Chomsky, develó lo que él llamó el principio de ligadura, the binding principle. Lo que reveló Chomsky en 1981 y lo que dijo fue que el orden del lenguaje es igual para todos los hombres, que es un problema antropológico, que es un problema de un saber innato, genético, a priori, que no es un saber empírico, que viene de la experiencia, eso no lo aprendemos en el colegio, en la calle, en la casa. Viene con la esencia humana. Todos los hombres tienen exactamente el orden del lenguaje preformateado. Por eso nosotros nos entendemos unos con otros. Por eso nosotros nos entendemos con alguien que no hable nuestra lengua y nos podamos expresar en señas. Por eso un niño de 3 años que no habla entiende órdenes. Por eso un niño autista entiende órdenes. Todos los hombres, principio de ligadura, binding principle, Noam Chomsky. Yo espero que no aparezca un ignorante a decirme que yo estoy hablando del lingüista del infierno. Bueno, hoy, en esta conferencia, en ese libro, decimos que el principio de la eficiencia es un principio innato, a priori, genético, igualito como el principio de ligadura no Chomsky. Igualito. Y o si alguien me pregunta, bueno, demuéstremelo. Es muy fácil. En la Universidad Simón Bolívar, en mi alma mater, los arquitectos se empeñaron en hacer caminerías sinuosas, porque según ellos, en caminerías sinuosas se camina más agradablemente. Y resulta que aunque te ponga miles de millones de avisos que digan no pise la grama,
los estudiantes, los profesores y el personal administrativo hacen caminos desgramados. Porque ellos saben, por un principio innato genético a priori, que la unión entre dos puntos es una línea recta. Y que para unir dos puntos y ganar tiempo, y ir más rápido y ser más eficiente, usted, no importa que el carrillero le ponga no pise el grano, usted pasa por ahí y hace caminos desgramados. Si usted va con un niño a un salón y está un tiempo en el salón, llega un momento que tienen que salir del salón y usted le hace una señal al niño que tiene 3 años y que no sabe ni siquiera hablar, el niño sabe que va directo desde donde está parado a la puerta por donde entró. ¿Y por qué lo sabe? Porque es un conocimiento a priori genético innato que pertenece igual a todos los hombres. Por eso es objeto de estudio de la antropología filosófica. Los planificadores rusos del Gosplan se cansaron de dar consideraciones, dictados a los directores de la fábrica, a los directores de fábricas de tela. Le decía, pero yo le voy a medir la eficiencia a usted por el número de kilos de tela que haga. Y los directores de las fábricas de telas de la Unión antigua Unión Soviética hacían telas más pesadas y escaseaban las telas livianas en toda la estructura económica de la sociedad rusa. Entonces los planificadores del Gosplan dijeron, ahora te la voy a cambiar. Te voy a medir la eficiencia por los metros de telas que haga y no por el peso de las telas. Y los gerentes de las fábricas, en lugar de hacer rollos normales, hacían rollos más angostos para que la medición de la tela que hacían fuese más larga y pudiesen obtener los premios a que eran objeto como consecuencia de la consecución de los planes a que le había asignado el Gosplan a esta fábrica de tela. ¿Qué era lo que hacían esos gerentes de tela? Todos actuarían de la misma manera, todos. Pusieran ahí a quien pusiera, porque esos hombres aplicaban el principio innato genético a priori de producir más con menos. Entonces, esa es una de las razones, las dos razones por las cuales esta definición de ciencia económica tiene que modificarse. 11. Bueno, la no incorporación de los bienes superabundantes, esto ya lo hablamos. Pasamos a la 12. Las ciencias auxiliares de la ciencia económica que nosotros estudiamos y conocimos cuáles son: la matemática y la estadística. En ambos casos, la matemática que nosotros estudiamos y la estadística matemática que nosotros estudiamos es un conocimiento sumamente incompleto. 13. En las matemáticas que nosotros estudiamos y conocimos, los resultados están contenidos en la premisa. Hay una vinculación lineal entre las premisas y el resultado. Si usted suma 6 más 3 es 9. Pero el 9 está contenido en el 6 más 3. A eso se refiere Immanuel Kant en la crítica a la razón. El ejemplo que pone Kant es 7 más 5. 7 más 5 es 12, el 12 está contenido en 7 más 5. Si usted busca un logaritmo, o una derivada, o una integral, o una ecuación diferencial, los resultados están incluidos en la premisa. El logaritmo de 323.000, esta es una tabla, es ese, no puede ser otro. La derivada de y es prima, es ese, no puede ser otro. La integral de A más B por 40 entre 35 más 87, hay unas tablas, hay unas reglas
que usted aplica para hacer integrales, y es esa, no puede ser otra. Si usted agarra un programa y dice, tome 1, súmele 2, multiplique por 3, y haga la operación 10 veces y deténgase en la 10ª vez, usted va a tener una serie. Esa serie está contenida en las premisas, no puede ser otra. La matemática postmoderna no funciona así. La matemática postmoderna es aleatoria. Si usted agarra un dado y tira un dado 40 veces y marca 1, 3, lo único que usted sabe es que no puede ser ni menor de 1 ni mayor de 6. Eso es lo único que usted sabe. Si usted vuelve a tirar ese dado 40 veces para hacer 40 líneas de 40 tiradas, ninguna será igual a la anterior. Todo es aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Si usted mete en una bolsa de papel 10 bolitas de la misma peso, del mismo material, del mismo textura, y la numera del 0 al 9, y mete la mano en la bolsa y saca una bolita, todas las demás bolitas tenían la misma posibilidad de ser escogidas. Esa es la matemática que nosotros no conocemos. Ese es un mundo inmenso que se habla delante de nosotros, que desconocemos. Ya en 1865, en este libro que está aquí, La hipótesis de Riemann, el eslabón perdido entre los números primos y la mecánica cuántica. Ya Riemann nos advertía de que había un mundo más allá de la matemática que nosotros conocemos, que desconocíamos y que continuamos desconociendo. Y más adelante, en 1929, un matemático alemán, que después emigró a los Estados Unidos, profesor en Princeton, el buque insignia más conocido, más emblemático de la educación norteamericana, donde compartió bancos con Albert Einstein. Kurt Gödel devela en 1929 el teorema de la incompletitud de las matemáticas. Es exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Hay un mundo más allá de la matemática que nosotros conocemos, que nosotros desconocemos, que se abre ante nosotros en inmensidad, a la cual abordarán los matemáticos del futuro. Cuando yo hablo así, los matemáticos, este teléfono está lleno de muchas palabras encomiadas, generosas, que yo agradezco. Pero está lleno de improperios, descalificatorios, inauditos. Y esos matemáticos no son los profesores de matemáticas del Liceo de Achaguas o del Liceo del Choroní. Son los matemáticos que dan clases en los Estados Unidos. 14. La estadística matemática que nosotros conocimos y estudiamos se despliega linealmente. Los resultados están contenidos en las premisas. Eso nos conduce a errores garrafales en la explicación de los fenómenos económicos, en la programación lineal, en los sistemas de planificación económica centralmente planificados, en los cálculos de los modos de crecimiento, en la proyección lineal del crecimiento económico. Yo a veces leo cosas y lo que me da risa. Goldman Sachs, el economista Goldman Sachs debe ganar millones. Y el Banco Mundial hace apenas meses, un informe que sacó el Banco Mundial sobre el crecimiento futuro de la economía mundial. El único método de crecimiento previsto en ambos casos es la aplicación de una estadística lineal. Entonces,
Los genios del pasado dicen dentro de 40 años la pelea deberá ser cuál es la economía más grande, si es la China o si es la India. Y la tercera, los Estados Unidos. Eso es mentira. La economía de los Estados Unidos, dentro de 40 o 50 años, el PIB, el PIB, el producto total de todos los productos producidos dentro de esa economía multiplicado por sus precios, será 50 veces más de lo que es hoy, por esa revolución cultural que estamos anunciando hoy. Tenemos 5 minutos más. Acelero el otro pilar donde descansa la ciencia económica es el libro de Keynes, publicado en 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. Las dos premisas donde se sostiene el libro de Keynes son falsas. La primera ley de Keynes, así la designación que yo hago, y la segunda ley de Keynes son falsas. La ciencia económica, que se ha sostenido en los últimos 100 años en esos dos pilares fundamentales, se derrumba. Y paso a referirme a los dos últimos, que son los dos más importantes, y quizás en el periodo de preguntas y respuestas podemos ahondar sobre el problema. La estructura económica de todas las economías del mundo son una inmensa maquinaria de producir despilfarros. Eso lo aprendí yo aquí en Bogotá cuando llegué y vi y tomé taxis amarillos y después tomé taxis que seguían una aplicación tipo Uber. Todo eso está en el libro, todo eso está explicado con detalles en el libro. Toda la estructura económica de estas economías democráticas, liberales, posmodernas, estarán sometidas a esa transformación. Un taxi amarillo que deambula por las calles de Bogotá, que en la búsqueda de un pasajero que no sabe dónde está, es el despilfarro más grande que ustedes se pueden imaginar. Y eso, si usted lo extrapola a la industria de edición de libros, a la industria de la construcción, a la industria de lo que usted quiera, y suma y suma y suma, el despilfarro es inmenso. Ese despilfarro va a ser rebanado, solucionado, resuelto por la perspectiva del desarrollo interno de estas economías, que yo llamo la revolución cultural. Y por último, con esto termino esta parte. Estamos ante la presencia del advenimiento de un nuevo subsector económico productivo y material virtual digital, que produce bienes inmateriales virtuales digitales transables, que es lo que estamos haciendo en este momento, todos los que asistimos a esta conferencia o a este conversatorio. Ese nuevo sistema, ese nuevo subsector económico productivo y material virtual va a ser, dentro de 30, 40, 50 años, el aportante más robusto al PIB mundial, por lo menos un 50%, desplazando al sector tradicional de la industria, servicios, los comercios, o con los sectores más importantes de la estructura del PIB, de la misma manera como estos desplazaron al sector agrícola hace 5 años. Ese nuevo sector económico, productivo, material virtual, digital, que produce bienes económicos, productivos, materiales virtuales transables, es la mitad del libro. No hay ningún economista, ningún filósofo que haya tratado ese tema. Es la primera vez que se trata. Y se trata desde un pensador de un país medio bananero y palúdico del sur profundo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, doctor. Muchísimas gracias. En verdad que estamos dentro del tiempo. Y ahora vamos a pasar rápidamente al periodo de preguntas y respuestas. Para quienes llegaron tarde, nosotros siempre en todos estos conversatorios decimos que hay un periodo de preguntas y respuestas y quien va a preguntar no tiene más de 3 minutos si es que tiene que justificar la pregunta, la cual creemos que debe ser lo más directamente posible y el doctor le responderá de la manera también más breve posible, ya que tenemos límites en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Empezamos y el doctor Jorge Baral Torrijos, lo veo aquí, Gonzalo. Sí, y a los demás, levanten la mano electrónica para el orden de tomar la palabra. Si mueven el mouse al centro abajo, como tres a la derecha, tienen un botón de reaction. Hacen clic ahí y encuentran La mano, la forma de levantar la mano. Jorge. Gracias, Polo, por tu excelente presentación. Pero realmente, bueno, hay algunas cosas que me quedaron en el aire. Una, me imagino que tendré que leer el libro para ver un montón de respuestas, porque en cierta medida son muchísimas las preguntas que deja abierto. O sea, efectivamente tú dijiste que realmente muchos iban a reaccionar. Evidentemente, hay razón para reaccionar. Pero yo voy a ser concreto con dos preguntas. Tengo 9 preguntas aquí, pero voy a hacer 2. Primero, ¿quién define el orden de la realidad? Porque tú dijiste que la realidad, que el hombre era el que decía la realidad, que el mundo estaba hecho desordenado. Y la pregunta es, ¿desordenado bajo el sentido Yo cumplo y el 25. significado de qué? El cumpleaños de él era en octubre, entonces iba a cumplir 27. Bueno, Beatriz, por favor. Ya hablamos de sí. Oye, un placer Eh, escuchar esa Un exposición de momentico, Polo. Beatriz, sí. Dígame. Está hablando el profesor Baral. Ah, perdón. Sí. Yo creí que me habías dado el derecho de palabra. Perdón. No. Ah, perdón. Adelante, Jorge. Sí, sí, sí. Sí. No. bueno, sí, ya la primera pregunta era con respecto a cuál es el orden de la realidad que lo define. El segundo, ¿cómo el problema de la linealidad, cuando hablaste de los mecanismos de derivación, yo creo que son determinísticos, pero ¿qué tiene que ver la linealidad versus el determinismo? Y finalmente, bueno, cuando hablas del futuro que es estocástico y ya es un cambio, bueno, ¿qué pasó con todo lo que se hizo después de Pascal y el desarrollo de las probabilidades y toda la incorporación del empiricismo en la época moderna? Son 3 preguntas, ¿verdad? Doctor, antes de responder, vamos Sí. a pasar las otras 2 personas que hagan su pregunta y en bloque de 3 usted va tomando nota y la respuesta también de manera precisa. Yo veo aquí un phone de Vinicio, pero no sé quién Y es la después mano que está Beatriz levantada. Rangel. Después de Vinicio. Vinicio, identifique su apellido Sí. y abra el micrófono, lo tiene cerrado. Si no lo hace en 30 segundos, pasamos a que Beatriz haga la pregunta. Beatriz Rangel. Ahora sí, Beatriz. Yo te cerré el micrófono, tienes que abrirlo. Beatriz, No encuentro el tampoco. micrófono. Ahí viene. Ah, no. Está hablando Quicker también. Y no pasamos a Orlando. No podemos esperar más por Beatriz, lamentablemente. Se nos va el tiempo. Orlando, tienes el micrófono Ahí está. Ok, adelante. ya. Ya, Orlando. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor ¿Qué Polo? tal? Encantado de saludarte, Orlando. ¿Cómo estás? Aquí muy bien. Mira, con el advenimiento de la cuarta revolución industrial y el principio de indeterminación de Heisenberg, se abrió un abanico
en las ciencias, que fue un terremoto completo. Esa escuela lógico-empírica que venía desde la Edad Media con el modernismo realmente desaparece porque hay otros elementos que se meten en el ambiente. De modo que el nombre de la ciencia económica específicamente en función de los bienes es totalmente incompleto, porque la ciencia económica va más allá de los simples bienes. La ciencia económica parte del principio, si usted tiene las necesidades y el conjunto de necesidades hay que resolverla con bienes, la lógica que nos indica que para resolver ese problema tienes que producir. Entonces, en la producción se meten elementos con un hombre que ya no es un hombre racional, sino que es racional, es un hombre estocástico, porque es un hombre que conoce de psicología, que es un ser biológico perfecto, que tiene actividades culturales, que conoce de política y que tiene un medio ambiente que le da un conocimiento. De modo que con el modelo que estás planteando, con la ciencia económica postmoderna, se sale de esa linealidad. Por eso es que la linealidad ahora es sobrevenida, porque es una linealidad compleja. Lo digo por experiencia, porque yo aprendí, yo conocí las integrales, las matemáticas, cuando estaba muchacho, antes de entrar a la universidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando se tiene que utilizar algún modelo económico para puntualizar o predecir una actividad con 3, 4 variables, eso es insuficiente. Es un conjunto de variables. Y ese conjunto de variables tiene conjunto de producciones de esas variables que la ciencia que teníamos, económica, lineal y determinista, nos daba pie para proyectar. Entonces, ¿qué pasó? Que me acuerdo que hicimos en Maracaibo una vez. Orlando, por favor. Ok, no, ya voy a concluir. Hicimos en Maracaibo un modelo de econometría alineal, y esa econometría alineal resulta que aquí en los Estados Unidos la llaman econofísica. Entonces, yo te felicito porque abres un compás enorme y se pierde de luz en las ciencias económicas. Gracias. Beatriz Rangel ya logró. Beatriz. Gracias, muchas gracias. Polo, encantada de saludarte, feliz de compartir con este grupo de venezolanos tan distinguidos los resultados de tu investigación y el contenido de tu libro. Yo te quería hacer una pregunta muy directa. Ricardo Hausmann hizo un estudio donde él nos devela la existencia de otro tramo económico que él llama the black matter. El black matter es como el sistema financiero vinculado a la innovación que envuelve a las grandes economías del mundo y que es lo que explica que economías, por ejemplo, como Estados Unidos, que tiene déficit fiscal, que tiene una tiene déficit fiscal y comercial, siga teniendo una fuerza tremenda y una gravitación tremenda dentro de la economía mundial. Entonces, a mí lo que me llevó a pensar cuando leí el trabajo de Ricardo Hausmann de Black Matter fue, bueno, es que el sector financiero aparentemente es otro sector de la economía que funciona por su cuenta con unas reglas que no necesariamente reflejan las reglas de la economía manufacturera ni de la digital tampoco. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? En esta era de la economía digital, con los consumidores tomando decisiones de una manera distinta a las que se tomaron en la economía manufacturera, ¿crees tú o no que el Black Matter va a jugar un rol importante en la fortaleza de las economías desarrolladas? Adelante, doctor Casanova. Ya Oh, tenemos un bloque de 3. Que te bueno, vayan preparando, por favor, las intentar, otras peticiones. voy a intentar responder rápidamente a las preguntas para darle oportunidad a otras personas a que puedan intervenir. Y aprovecho para saludar al doctor Enrique Salas Romer, que nos acompaña,
y a saludar también a mi amigo Miguelito Rodríguez, que nos acompaña desde Lausanne, Suiza. El doctor Jorge Bermúdez, la cuestión de la realidad. Bueno, el hombre, los 8.000 millones de hombres que habitan el planeta Tierra, vierten a la exterioridad objetiva ontológica sus decisiones. Esas decisiones tienen el contenido de sus deseos, sus carencias, sus apetencias, sus aborrecimientos, sus negaciones. Y esas decisiones que se vierten a la realidad objetiva ontológica son cientos de miles de millones de decisiones absolutamente contradictorias unas con otras. Entonces, esa contrariedad implícita en la vertiente de esas decisiones a la objetividad ontológica externa tiene que ser compatibilizada para lograr un orden. El orden se logra en la realidad objetiva ontológica por la acción del hombre, pero no por su designio. Cuando nosotros tomamos decisiones, nosotros no estamos decidiendo sobre el orden. El orden se ordena o se genera, como dice Hayek, en función de un proceso de compatibilización de esas decisiones controvertidas o controversiales. Entonces, en ese conjunto de decisiones controversiales emergen lo que se llama los índices abstractos de escasez relativa, índices abstractos materiales de escasez relativa, que normalmente se conocen como precios, donde los más bajos se asignan a los medios más abundantes y los más altos a los medios más escasos. Entonces, el orden se organiza en función de esa direccionalidad que se obtiene a partir de la compatibilización de los cientos de miles de millones de decisiones que se vierten a la exterioridad objetiva ontológica. Y esa es la manera como nosotros los decidimos en nuestra vida diaria. Eso es como unos semáforos que están puestos que te indican cuáles son las vías que tú tienes que transitar. Entonces, cuando a alguien se le ocurre alterar ese orden generado de manera natural, vale decir, meterle la mano al nivel de los precios, al orden de los precios, altera las luces del semáforo, introduces complicaciones dentro de ese orden generado que se ordena en función de la compatibilización de esas decisiones que son vertidas a la exterioridad, lo son. Por eso yo digo que el único ente que es capaz de introducir un orden en ese desorden es el hombre. Vamos ahora con la linealidad. Supongamos que yo lanzo un cohete a Marte. Ese cohete despega y tiene dos maneras de llegar a Marte. O vaga por el espacio sideral, vaga, hasta que finalmente es atraído por la fuerza de atracción de Marte y llega a Marte. Esa es una manera. Y la otra manera de hacerlo es un genio de la NASA. Calcula las ecuaciones matemáticas, que son las que debería seguir el cohete en una dirección ideal para alcanzar Marte. La computadora que está dentro del cohete calcula la dirección real que toma el cohete. La compara iterativamente, es un proceso cibernético, con la dirección ideal y ajusta en el timón del cohete la dirección real a la dirección ideal. Y mantiene al cohete en la dirección ideal de las ecuaciones matemáticas calculadas por el genio de la NASA. El taxi amarillo bogotano que vaga por las calles de Bogotá dando vueltas, va a la búsqueda de un pasajero que él no sabe dónde está y que es una máquina inmensa de producir despilfarros, es el cohete que vaga por el espacio sideral. Los taxis que siguen la aplicación Uber, que ajusta la direccionalidad
real del chofer del taxi a la direccionalidad ideal, que es el plano de la ciudad, y lo aplica, digamos, lo une para que el chofer del taxi siga la direccionalidad ideal, es el cohete que sigue los lineamientos matemáticos del genio de la NASA. Esa aplicación de este principio cibernético a todos los procesos productivos, a todos, sin excepción, siguen el mismo principio, la misma ley económica, la misma fundamentación, y eso es lo que explica la rebanación. La eliminación de ese inmenso despilfarro que se produce en las sociedades, en las estructuras económicas como consecuencia de esos taxis amarillos. El taxi que sigue una aplicación Uber busca un pasajero que él sabe dónde está. Y eso hace una enorme diferencia con un taxi amarillo que da vuelta por la ciudad de Bogotá buscando un pasajero que él no sabe dónde está. Entonces, ahí la linealidad natural, determinista, siglaria, despilfarradora, es eliminada para ajustarse a una linealidad inducida o construida. Y los ahorros en el crecimiento, en la expansión, en el bienestar general de la sociedad. Cuando todos los sectores económicos sigan ese principio cibernético que se hace a través de la aplicación de esas cosas que llamamos normalmente aplicaciones móviles, que ahora llaman inteligencia artificial, entre comillas, es lo que va a producir unas sociedades futuras inmensamente productivas. Si a eso usted le agrega que hay unos dispositivos que ponen a producir todo lo que el hombre invierte y que queda en alguna manera en estado de vida improductiva latente, y si a eso le agrega el nuevo sector productivo material virtual digital que produce bienes digitales y materiales virtuales tangibles, esa suma de estas tres cosas hacen de una economía capitalista, mañana como yo la llamo, una potencia de producción imposible de pensarla, imposible de calcularla, imposible de estimarla. Y esa es uno de los pilares de la gran revolución cultural que se está produciendo, particularmente en los Estados Unidos. Bueno, con Orlando voy, digamos, a la linealidad. Ya lo he explicado. Nosotros pasamos de una linealidad natural determinista, siglaria, a una linealidad inducida o construida. Y ese paso de esos dos tipos de linealidades, ajustar la linealidad desordenada a la linealidad inducida o construida, produce una eficiencia en la manera de producir que el hombre no había conocido jamás, no había conocido nunca. Con Beatriz, yo tengo una gran amistad con Ricardo Jauro, lo conozco hace muchísimos años, me contacto mucho con él, leo todas las cosas que él escribe y él lee las mías, y hablamos mucho. Ricardo Jauro, conjuntamente con Moisés Naim, posiblemente sean los dos intelectuales venezolanos más emblemáticos que Venezuela tiene dentro, digamos, del mundo y de la intelectualidad internacional. Lo que Beatriz refiere tiene que ver con el déficit spending, que no me dio tiempo de tratarlo por lo corto del tiempo. Keynes, cuando escribió la teoría general, se refirió a una frase emblemática de Keynes en la teoría general, que dice: tenemos que incentivar la demanda agregada interna
así tengamos que contratar cuadrillas de obreros para abrir huecos por la noche y taparlos por la mañana. Imagínense. Eso es lo que ha prevalecido en los últimos 80 años. Abrir huecos por la noche y taparlos por la mañana. Keynes se refirió a eso, porque él decía que la causa de la crisis, de la gran crisis del año 29, el cracking de la bolsa de Nueva York de un martes del mes de octubre del año 29, era producto de la acumulación de mercancías invendidas en galpones que no encontraban salida por un problema de subconsumo. Entonces, para solucionar los problemas de subconsumo, habría que abrir la espita del gasto fiscal para vaciar esos almacenes, esos galpones que estaban llenos de mercancías. Eso hoy es imposible, porque hoy la primera ley de Keynes, a la cual yo me referí muy someramente, muy rápidamente, que dice, no todo lo que se produce se vende, es falso. Hay una nueva ley que reemplaza eso, que dice que todo lo producido ya ha sido vendido, ya ha sido comprometido previamente, pagado en todo o en parte, y si es pagado todo o si es pagado en parte con compromiso financiero firme por lo por pagar. Entonces, hoy nadie produce nada que no haya sido vendido. Entonces, la posibilidad de que las empresas produzcan un excedente de oferta que no encuentra salida en una demanda para que vaya a unos galpones para ser acumulados en galpones, y que es lo que produjo, según Keynes, la gran crisis del año 29. Eso, posibilidad hoy no existe. Segundo, el déficit spending tiene otra vertiente, que es el déficit spending para aguijonear las empresas que tienen una capacidad instalada, pero que producen solo parcialmente de la capacidad instalada. O sea que hay un espacio grande que tiene la capacidad de producir, pero no lo produce. O sea, el déficit spending va dirigido a incentivar la demanda de las personas para poner en actividad esa parte de la producción instalada que no produce nada. Eso hasta hoy era la norma. Pues resulta que ahora no es el Estado la única locomotora que arrastra esa capacidad instalada que permanece ociosa. En el futuro, el nuevo sector económico productivo y material virtual digital que produce bienes digitales y materiales virtuales transables, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, va a producir un valor económico de tal magnitud que va a ser por lo menos el 50% del PIB mundial. Y con esto termino esta respuesta. El valor económico generado en ese sector solo es posible al irlo a la inversión o a la demanda. En la inversión puede invertirlo en ese mismo sector o en los sectores tradicionales. Pero la demanda de ese inmenso valor económico se va a dirigir a los sectores tradicionales. Entonces, ese inmenso valor económico va a ser la otra locomotora que va a arrastrar los sectores tradicionales y va a poner a producir esa enorme capacidad que permanece ociosa y que está hoy latente de una inversión ya hecha. Ahora, tenemos a otras personas en el derecho de palabra. y con esto termino y hago una referencia. Independientemente de lo que sea el nivel del déficit fiscal, el carro de la viuda permanecerá estacionado al frente del edificio donde vive. Las habitaciones del apartamento de la viuda continuarán estando llenas de cachivaches inservibles. Y el capital humano continuará estando
parcialmente inactivo, y esas tres condiciones se pondrán a producir por otras razones, por otros motivos. Pero como no tengo tiempo de explicarlo, me quedo aquí. Bien, Tenemos para tres. hacer preguntas. ¿Ah? Vinicio Semprún, escribió por el chat, la puedo leer la pregunta, y hay otra pregunta más en el chat, y tenemos en espera con la mano levantada a Jorge Goncalves. Sí. Leo primero Vinicio Adelante, Semprún para adelante, Gonzalo. ir en orden. Vinicio Semprún escribió: no pude hacer la pregunta, pero felicito a Polo por presentar un modelo económico disruptivo que amerita una nueva educación. ¿Qué posibilidad habría de diseñarse e implementarse? Una pregunta muy Ese es concreta. de Vinicio. Sí. Y el profesor Jorge Goncalves, y después tengo en el chat a la economista Julia Pereira Rivero, que tiene una pregunta también muy concreta. Muy bien. Jorge Goncalves, tiene 3 minutos para motivar y hacer la pregunta directa. ¿Me escuchan? Sí, Sí. cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Saludos noches. desde Austria. Bueno, yo solamente estaba pensando en esto de que lo que dice Polo, de que el único que puede ordenar es el ser humano. Yo creo que eso es cuestionable porque obviamente todo se nos ha escapado de las manos. El mundo se ha vuelto cada vez más complejo y el ser humano tiene un alcance limitado, pienso yo. Pero o afortunadamente o desafortunadamente tenemos ahora la posibilidad de tener inteligencia artificial que puede quizás producir información que conduzca a ordenar. Entonces, bueno, se podría decir que es el ser humano a través de una creación del ser humano, pero en realidad en algún momento se puede desprender que ya no es el ser humano el que está eh, aportando el orden, puesto que es una ente que a lo mejor el ser humano ya no puede comprender. Y lo otro es con respecto a las leyes de la economía que las puso de una forma como que están establecidas hace tiempo. Con esto de la intervención de la capacidad de predecir el futuro y ahora con la inteligencia artificial, quizás podemos saber lo que va a ocurrir en el futuro y podemos tomar decisiones en el presente. Por ejemplo, con todas estas posibilidades de ver las consecuencias del ser humano en su interacción económica en el futuro, podemos decir que en el futuro el precio del petróleo o va a haber una exceso de petróleo porque no se pudo vender, entonces podría uno de una vez ya decir eso va a ocurrir así, entonces vamos a poner en oferta el petróleo en el presente y bajarlo inmediatamente de tal forma que ese petróleo ya no esté en el mercado en el futuro. Y eso con cantidad de otros bienes. Entonces, bueno, esa es Gracias. lo que quiero tirar para la Gracias, discusión. O sea, Goncalves. la predicción del futuro, consecuencias en el presente. Ok. La señora Pereira. Sí, la señora economista Julieta Pereira de Caracas pregunta: siempre los bienes económicos van a estar presentes, siendo por definir ese campo de acción. O sea, hay que definir el campo de acción de los bienes económicos. Bueno, ya están los tres en el bloque de tres. Ok. Adelante, doctor Casanova. Bueno, doctor Vinicio hace una pregunta muy interesante, porque dice cómo podemos poner en ejecución este modelo económico nuevo, en fin, que yo estoy proponiendo. Si a mí me volviesen a designar en Cordiplan como ministro de Cordiplan, yo lo único que haría sería llegar a contratos con las grandes empresas transnacionales productoras de dispositivos tecnotrónicos para donar a toda la escuela de Venezuela, a todos los niños venezolanos computadores. Y tomaría los
los salones de clase de las escuelas públicas y privadas en los días, tardes, noches o fines de semana que no estén utilizados, para darles cursos de orientación en el uso de dispositivos electrónicos a toda la población. Y financiar con un programa bancario a través de la Banca Nacional la adquisición de esos dispositivos electrónicos para bancarizar a toda la población y para que todo el mundo tenga acceso a esa nueva línea, digamos, de conducción supranacional que nos permite a nosotros hacer lo que estamos haciendo ahora. Es una interrelación de personas que uno está en Austria, otro está en Polonia, otro está en Santiago de Chile, otro está en Estados Unidos, otro está en Bogotá, otro está en Caracas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a permitir que esa población pueda tener acceso a la producción de esos bienes digitales, convertir al país, Venezuela, que es la primera empresa mundial, la primer productor mundial de bienes digitales. Segundo, el amigo con Calves. El amigo Jorge y yo tenemos una muy buena relación porque cuando yo publiqué mi primer libro, la primera persona que me hizo una entrevista fue Jorge Goncalves Romero. Y yo me imagino que él se acuerda de eso. El amigo Jorge Goncalves tiene una, en mi muy modesta opinión, tiene una confusión. Esa confusión es generada por los grandes motores tecnotrónicos, por la definición que se hace de la inteligencia artificial, que es una definición bastante pobre, y por la concepción que en general se tiene de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es el proceso cognitivo interior de todos los hombres. ¿Qué es artificial? Artificial es la copia, emulación, calco de esas facultades interiores humanas. En la historia de la humanidad hasta hoy, esas facultades humanas interiores infinitas y desconocidas solo han logrado calcar, emular o copiar 4 facultades, de infinitas facultades. Esas copias son las siguientes. La cámara fotográfica, que te permite desmaterializar la materia en un sitio y trasladarla a un papel. El cinematógrafo, los hermanos Lumière, que te permiten construir el movimiento. El GPS y las aplicaciones móviles. Nada más. Entonces, una teoría general de la inteligencia artificial que sea la copia, emulación, calco, reproducción de esas facultades interiores cognitivas infinitas del hombre, eso no existe. Eso no existe. Entonces, yo creo que deberíamos poner las cosas en su lugar. En 1943, en el centro de París, Jean-Paul Sartre dijo que el existencialismo es un humanismo. Y hoy, en 2024, en esta conferencia, Polo Casanova dice, el posmodernismo es un humanismo. El hombre no va a ser desplazado por eso juguetico insignificante. Esos son prótesis, como lo fue el telescopio o lo fue el microscopio en su momento. Pero nada más. Es imposible. Yo estoy escribiendo un libro sobre eso. Se llama La inteligencia artificial y su mito. Sustituir. Yo me temo que muchas de esas facultades humanas interiores se resistirán a su cálculo y que no podrán ser emuladas. Eso de pensar
que nosotros nos van a mandar un chinchorro para que vengan unas máquinas, unos dispositivos tecnotrónicos a hacer lo que nosotros hacemos. Eso es, y me perdona la expresión, materia para los imbéciles. Y voy con la doctora Pereira, bienes económicos. Repito otra vez, el problema de la definición de ciencia que nosotros estudiamos y que se estudia hoy en la universidad tiene una pata coja. Solamente estudia los bienes que son escasos y deja por fuera los bienes que no son escasos, que son ilimitados y que por consecuencia no son objeto de la ciencia económica. Y eso es un gravísimo error. Y está demostrado. Si nosotros no hacemos algo por eso, la humanidad va directo a la muerte económica. Y lo digo tranquilo, sereno, de manera respetuosa, humilde. La humanidad va directo a la muerte económica. Ya. Bueno, de acuerdo con mi reloj, lamentablemente el tiempo límite se nos ha acabado y no tengo a más nadie con la mano levantada. De modo que podemos dar por satisfecho, aunque quisiéramos, la gran mayoría, estoy seguro que estamos aquí, continuar oyendo la magnífica exposición del doctor Polo Casanova, a quien le agradecemos infinitamente que haya estado aquí y nos haya, por lo menos a mí me ha causado una preocupación interesante por cuanto todas las cosas a las cuales se refirió, indudablemente nos ponen a pensar y necesariamente tenemos que pensar en lo que debe ser la nueva ciencia económica que él denomina posmoderna. Pero al mismo tiempo es una preocupación que me satisface por cuanto hemos venido nosotros también planteando la necesidad de reconceptualizarlo todo, que es justamente lo que se propone, entiendo yo, lo que se propone el doctor Polo Casanova. O sea, que todas las ciencias, no solamente la ciencia económica, revisen y reconceptualicen todos sus objetivos y todo su campo de estudio. No sé si alguien más quiere participar. Si no, damos por concluido y le agradecemos la asistencia a todos ustedes. Muy buenas tardes, buenas noches en otras partes. Y estamos de todas maneras, vamos a continuar nosotros con nuestro proceso y estaremos en contacto con el doctor Polo Casanova más adelante. Hasta Muchísimas luego, gracias. Pablo. Gracias. Hasta Gracias luego, a doctor todos. Polo. Mm.